Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a los estudios de la televisión pública. Muchas gracias por la invitación. Bueno, síndrome urémico hemolítico. Partamos de la base. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que se da principalmente por la ingesta de alimentos con una bacteria que se llama Escherichia coli, que produce una toxina, y esa toxina es lo que realmente produce a nivel del sistema de los consumidores el mayor daño. Ingresa generalmente por boca, pasa por toda la parte gástrica, llega al intestino, ahí la bacteria libera una toxina y empieza a producir cierta sintomatología que es propia y característica de la enfermedad, produciendo en principio una diarrea. Esa diarrea después se torna sanguinolenta porque hay una ruptura de los glóbulos rojos producida por esta toxina, y esa toxina viaja por el torrente sanguíneo hasta los riñones, produciendo diferentes daños a nivel renal, ¿no? O sea, que no es momentáneo, sino que después de la ingesta comienza un periodo de eso que lleva, ¿no? Hasta Exacto, que se siente todo. sí, es todo el proceso digestivo, eso pasa a nivel sistémico, y las principales manifestaciones se dan entre las 72 y 96 horas post haber consumido el alimento. Por eso generalmente también se trata de rastrear a ver cuál puede haber sido este alimento, que ya vamos a interiorizarnos un poco más en esto, pero sí tiene que ver con esta cuestión referida a la parte alimenticia también. Y yo decía, con respecto ahora de esta temporada, que comienza temporada primavera, que nos va preparando para el verano, me hablabas recién que eran son las dos temporadas donde hay mayor número de estos casos. Sí, generalmente esta enfermedad está más asociada a los meses de primavera-verano, sobre todo por varios factores, principalmente porque las bacterias son seres vivos también, necesitan de ciertas cuestiones como para poder multiplicarse más rápidamente, y una de las cuestiones es la temperatura. Claro. Entonces, en meses donde hay mayor temperatura, entre los 25 y los 30 grados, es la temperatura óptima a la cual la bacteria se multiplica. Entonces, al haber más cantidad de bacterias, hay más probabilidades de que se desarrolle esta enfermedad. Y sumado a que también tenemos hábitos de estar al aire libre, claro, de almacenar alimentos a temperaturas en los cuales esta bacteria se multiplica más rápidamente, y con eso también no tenemos los cuidados necesarios a la hora de manipular alimentos que puedan llegar a contener esta bacteria. El horno, chicos, el horno, por favor, que me dejen la comida en el horno. Sí. Esto es un peligro. Sí. Es una bomba. Generalmente también cuando damos las capacitaciones en manipulación de alimentos surge esta inquietud de, bueno, terminó el asado de la noche, bueno, guardamos todo en el horno, total al otro día lo vamos a cocinar. Y bueno, esto es un problema porque, como te decía, las bacterias tienen una zona de riesgo, una zona de temperatura de riesgo, que generalmente es la temperatura ambiente. Entonces, si nosotros dejamos esa carne a temperatura ambiente y le damos tiempo, esas bacterias se van multiplicando el alimento, porque ese alimento tiene nutrientes que favorecen la multiplicación bacteriana, y con eso también generamos una mayor cantidad de bacterias. Pensemos a una bacteria como una cosa muy pequeña, microscópica, que no podemos ver a simple vista y que tiene la particularidad de dividirse sola. Quiere decir esto, que no necesita ni papá ni mamá. Entonces, una bacteria, claro, al cabo de 20 minutos se divide en dos. Esas dos se dividen en 4, y así de manera exponencial. Y entonces, al cabo de unas 10 horas, tenemos una cantidad innumerable de bacterias que pueden llegar a ser patógenas para el consumidor. Es una bomba atómica, prácticamente, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, decías que la base de esto está, el contagio es por boca. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? Generalmente cuando damos las recomendaciones de esta enfermedad transmitida por alimentos, como de las demás, tienen que ver con esas 5 claves de la inocuidad. Lo primero es el tema del lavado de manos, ¿no? Fundamental, cosa que venimos arrastrando desde la pandemia. El lavado de manos, ¿cuándo? ¿No? Antes de cocinar, antes de comer, luego de tocar un alimento crudo, luego de tocar mascotas, luego de cambiar pañales de bebés, y obviamente, claro, antes de darle de comer a bebés también, porque pensemos a esta enfermedad, al igual que la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimento, en donde generalmente ataca a niños menores de 5 años, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no tienen el sistema de defensas del todo desarrollado, ¿no? Esa es como la primera clave, que es el tema de la higiene, no solo nosotros como manipuladores, sino también el lugar donde nosotros preparamos el alimento, ¿no? Ese lugar tiene que estar óptimo, en condiciones, libre de tierra, libre de animales también, porque tenemos esa posibilidad de que los animales pueden estar en contacto con materia fecal y pueden ser también transmisores claro, de esta bacteria, porque están
el Bueno, ambiente, esto ¿no? pues, si tenemos o gatos o esto, que, no dejarlo que suban a la mesada, esta Exacto, clase de cosas, perros exacto. también. No, pues, si lo Digo, dejamos arriba de la mesada, después tenemos que desinfectar claro. todo ese sector donde vamos a preparar el alimento, ¿no? La segunda clave tiene que ver con el tema de la cocción completa de los alimentos, sobre todo la cocción de las carnes, porque sabemos que esta bacteria, esta Escherichia coli, está normalmente en el ganado vacuno. Y si ese ganado vacuno es faenado en la materia fecal puede llegar a lo que son las carnes a la carnicería y la carnicería a casa, ¿no? Entonces también tenemos que hacer hincapié en toda esta cuestión de, primero, de verificar la materia prima y al mismo tiempo cuando tenemos esa materia prima en nuestras casas, tomar las medidas higiénico-sanitarias. Y uno tiene que ver con el tema de la temperatura. La temperatura en la cocción completa de los alimentos es superando los 60-65 grados en donde esta bacteria muere. Está comprobado de que esta bacteria muere y esta bacteria generalmente se pega en las superficies de las carnes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta Esto también? por ejemplo, el tema del punto de la carne también, ¿no? Con respecto a jugoso, vi que la mayoría dice jugoso, pero está rojo eso. Exacto. Pero en sí esta particularidad que tiene esta bacteria que se pega en las superficies de las carnes. En la parte interna, no es que penetra la parte interna de las carnes, pero sí tenemos que tener en cuenta las carnes picadas. Porque nosotros cuando picamos una carne tenemos millones de superficies y hasta incluso dentro de la pieza tenemos superficies. Hamburguesa en este sentido. Exacto. Y sí, es el miedo máximo. Antes esta enfermedad estaba asociada directamente con las hamburguesas y con la carne picada. Justamente por esto, porque la bacteria se pega en las superficies de las carnes y cuando tenemos una carne picada o una hamburguesa de manera casera tenemos millones de superficies y sobre todo en la parte interna tenemos que siempre verificar que pierda ese color rosado que tiene características no solo la carne de vaca, sino la carne de cerdo y la carne de pollo también. Bueno, y esto también decías con respecto a la preparación obviamente de la comida. Tener en cuenta que las tablas, por ejemplo, yo también es otra de las cosas, hice el curso en su momento donde trabajaba, en parte para ingreso al ámbito de gastronomía te exigen. Y las tablas creo que era una de las claves fundamentales que nos decían. Exacto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La tercera clave es la contaminación cruzada, evitar la contaminación cruzada. A ver, nosotros si tenemos una tabla en donde cortamos la carne cruda, por ejemplo, esa carne cruda puede estar contaminada con bacterias. Ahora, si en esa misma tabla o utilizando esos mismos utensilios cortamos, por ejemplo, verduras que ya son directamente listos para el consumo. Claro, una ensaladita, eso que ya está listo para el consumo, ¿qué puede llegar a pasar? Las bacterias que puede llegar a tener la carne se traslada a lo que es la ensalada. Entonces, el problema que tenemos es que esa ensalada no sufre ningún tipo de cocción. Entonces, ¿qué pasa? Como se consume de manera directa, sin tratamiento térmico, puede estar contaminada con bacterias que son propias de la carne. Entonces, ¿limón y vinagre mata o no? Eso es mito. No. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta para lo que son las desinfecciones son 2 gotitas de lavandina por litro de agua y eso sí funciona como desinfectante. Generalmente el vinagre lo que hace es bajar la concentración de acidez de ese producto, pero no llega a un efecto bactericida, o sea, no elimina las bacterias patógenas que pueda llegar a tener ese alimento. Bueno, esto también, después hablabas de utensilio, digo que ese, por ejemplo, si tengo un cuchillo, estoy cortando carne, no lo dejo, cambio de tabla y de cuchillo, me lavo la mano y utilizo otra tabla y otro cuchillo para verduras. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de microondas. ¿Termina de matar las bacterias? ¿Microondas sirve para, por ejemplo, si tenemos la carne que dejamos al horno y la pongo al microondas, ¿mata las bacterias? ¿No las mata? Sí, esa es como la cuarta clave, que es las temperaturas seguras y de la cocción completa de los alimentos. Y esto tiene que ver, el microondas es un método de cocción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace generalmente la gente? Y la gente no lo calienta realmente a ciertas temperaturas que son óptimas para la eliminación de las bacterias. Únicamente lo pone para que esté tibio, 30 ¿no? segundos, claro. 30 segundos ya para comerlo, porque si no después tiene que esperar a que se enfríe, ¿no? Bueno, esa cultura tiene que cambiar y de hecho cuando damos las capacitaciones también estimulamos que si utilizan el microondas sea una temperatura que sea realmente alta en toda la pieza, ya sea de carne o de cualquier comida, y después dejar enfriar, porque si nosotros superamos esas temperaturas de entre 60 y 65 grados, nos aseguramos la eliminación de toda la
las bacterias que puedan llegar a tener ese alimento. Entonces, es preferible calentarlo mucho, dejarlo enfriar y después recién consumirlo. ¿Esto tiene algún periodo? Es decir, que yo tengo que mantener cierto periodo de tiempo para que termine de eliminar o pueda ser seguro para la ingesta? Generalmente hay una exponencial en donde nos aseguramos que a cierta temperatura durante un cierto periodo de tiempo nos aseguramos la eliminación de los microorganismos que pueda llegar a tener eso. Sí, hay una relación tiempo-temperatura. Obviamente, cuanto más calentamos ese alimento, mejor, más apto para el consumo va a ser por la eliminación de estos microorganismos. Bueno, tengamos en cuenta entonces que el periodo por ejemplo, 30 segundos, o sea, para calentar igual un alimento más o menos tiene que pasar los 2 minutos, 3 más o menos. Exacto. En estas temperaturas, así que se asegura la y es muy importante también ir revolviéndolo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de guisos, cuando hablamos de ciertos alimentos, en donde quizás primero se va cocinando, se va calentando la parte de afuera y después la parte de adentro. Pero sí tenemos que generar esta costumbre de que la cocción sea de manera homogénea, ¿no? De que todo ese pedazo de alimento, por llamarlo de alguna manera, llegue a la misma temperatura justamente para eliminar la posibilidad de crecimiento de estos microorganismos. Hablamos ya de cocción. Vamos al otro punto que es el de guardado. Que, bueno, esto es heladera obviamente, pero tenemos también parte de congelados, es decir, la mayoría por allí tenemos unos pesos de más. Bueno, ¿qué hacemos? Usualmente, bueno, compramos carne, congelamos y para más adelante. Bueno, ¿cómo hacemos el proceso de descongelado y si el congelar, poner en freezer, mata las bacterias? Esas son mis dos preguntas. En sí lo que hace el proceso de congelación es eliminar el agua disponible que tiene el alimento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un pedazo de carne donde quizás tiene restos de sangre por lo que va perdiendo, eso se va congelando, entonces va eliminando el agua disponible que tienen las bacterias. O sea que las bacterias no se multiplican. Están, pero no se multiplican y tampoco mueren. Están como si fuesen dormidas. Nosotros siempre decimos que están dormidas. ¿Cuándo se despiertan? Cuando yo descongelo ese producto alimenticio, entonces ese agua que no estaba disponible, ahora está agua disponible y tienen esos nutrientes que son propios de la carne. Entonces, ¿qué van a hacer las bacterias? Van a empezar a multiplicarse siempre y cuando yo los dejo. Están como hibernando y después se levantan y empiezan entonces, ¿cómo tenemos que descongelar ese pedazo de carne? Dentro de la heladera. Porque yo me aseguro de que esa temperatura va a llegar por debajo de los 5 o 6 grados. Esa es la zona en donde las bacterias empiezan a multiplicarse, pero muy lentamente. Porque eso sería normal. Exacto, siempre el descongelado tiene que ser dentro de la heladera, nunca a temperatura ambiente, porque yo no sé en qué momento llega esa temperatura de riesgo en donde las bacterias empiezan a multiplicarse de manera masiva. Entonces, en la heladera es donde tenemos que descongelar el alimento y es muy importante esto en la parte inferior de la heladera, en la bandeja inferior de la heladera, no en la parte de contacto con las verduras y frutas, pero sí en la bandeja inferior, sobre todo porque eso evita que haya una contaminación cruzada dentro de la heladera por los jugos que pueda llegar a tener esta carne que se está descongelando. Bien, esto es en el piso de la heladera, chicos, previo encima del cajón, o sea, donde están las verduras, ahí abajo. Exacto. Por esto justamente porque puede haber comida ya preparada, o usualmente ponemos queso, fiambres, qué sé yo, y esto también puede generar una contaminación cruzada dentro de la heladera. De hecho, también cuando damos las recomendaciones para hablar de la heladera, tenemos que hablar de los alimentos listos para consumo en el estante superior. En la parte del medio, la parte de lácteos y quesos bien envueltos, y en la parte inferior todos los alimentos a descongelar o los alimentos crudos, ¿no? Como para tratar de separar dentro del mismo lugar las cuestiones referidas a alimentos y evitar estas contaminaciones cruzadas ahí. Es increíble lo que se puede, como uno puede tomar con pocos ejemplos, ¿no? la situación para evitar esto, lo del síndrome urémico hemolítico. Repaso rápido, Diego, antes de despedirte y de cerrar, cómo vienen trabajando desde el Departamento de Promoción, dónde puedo adquirir información con respecto a esto, cuáles son los pasos que debo tomar. En sí, bueno, lo que hacemos siempre es estimular las capacitaciones en manipulación de alimentos, ¿no? Entonces generamos convenios con diferentes municipios en donde los mismos municipios pueden dar las herramientas para las capacitaciones en manipulación de alimentos y sobre todo en esta época de primavera-verano, que recordemos que es los meses donde hay mayor cantidad de casos, es salir en conjunto con los trabajadores comunitarios,
colegios, en llegar a médicos, a centros de salud, en llegar a la gente con este tipo de columnas y con este tipo de información, con folletería. ¿Puedo ir al curso sin tener... soy albañil, por ejemplo. Exacto. ¿Puedo ir tranquilamente a hacer el curso? Cualquier persona puede presenciar un curso de manipulación de alimentos, hasta incluso también tenemos lo que es el carnet de manipulación de alimentos, que tiene una vigencia de 3 años, que te permite trabajar en cualquier parte del país, pero los conocimientos necesarios propios de la manipulación de alimentos nos permite, hasta incluso en casa, si tenemos niños pequeños, poder prepararle los alimentos de manera inocua, justamente para evitar que se enfermen, ¿no? Porque siempre tenemos que llegar, sobre todo cuando hablamos desde salud, siempre tenemos que prevenir cualquier tipo de enfermedad, y nosotros desde bromatología nos enfocamos en prevenir siempre las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, todas las herramientas que sean necesarias para llegar a la gente referida a esta enfermedad, y con estas 5 claves que repasamos antes, nos aseguramos de que por lo pronto no vamos a tener enfermedades transmitidas por alimentos. Y cuidarnos también a nosotros y a nuestra familia. Recuerden la posibilidad, buscarse bromatología o cuidados, y provincia de Chubut te va a saltar la información completa directamente, ¿no? Y dónde acceder, obviamente, desde la Secretaría de Salud. Diego, quiero agradecerte tu tiempo con la televisión pública y las puertas abiertas, obviamente, para informar siempre en situaciones que sea de nuestro cuidado y para toda nuestra familia. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos.